Amigos, ¿cómo les va? Carlos Díaz es mi nombre, nuevamente aquí acompañándoles. Les comento que en esta ocasión vamos a hacer algo un tanto distinto. Vamos a ver lo que son los síntomas y fallas comunes o frecuentes en una transmisión CBT. Pensábamos hacer este video de una manera algo teórica, pero tenemos la suerte de que nos llegó un vehículo y por eso es que lo vamos a aprovechar, vamos a hacer el video de esta manera. Nos llega un vehículo con una falla en la transmisión de la CVT. Las fallas comunes, miren, que podemos ver en las transmisiones, que son lo que les sucede quizás a ustedes o a algunos de ustedes, es que hace tironeos en los cambios, presenta la transmisión un ruido muy molestoso, similar a una bomba de dirección con desgaste defectuosa. Se deben ubicar un poco eso, ¿verdad? Al momento de hacerlo, al momento de sentir un poco los cambios del manejo, hay una vibración o en algunos casos se presenta algún golpe, ¿no? ¿Qué más? A ver, y bueno, una falla, un DTC común que le sale, a ver, ven y vete, acércate. Un DTC común que les puede salir el tema de presión, ¿no? Pero esta avería que nos está saliendo, ¿ya? Nada más. Esta avería que nos está saliendo no es porque hay una falla electrónica netamente, presenta una falla mecánica, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a desmontar la transmisión, la vamos a despiezar, vamos a revisar y vamos a buscar la raíz de todos nuestros problemas. En este caso, este vehículo nos está presentando tironeos al momento de manejarlo, se siente como unos tironeos o una vibración en la transmisión. Y pues nada, eso está mal, pues no tiene que presentarse eso. Ahora también en este caso, a ver, Betty, acércate aquí. Vamos a ver aquí en este lado. Vamos a ver el sonido que presenta la transmisión. Ahí nomás abajito. Ahí en la llanta para que escuchen mejor. Si pudiera haberlo escuchado, amigas, les comento que ese es el sonido como silbido, más o menos más gruesito se puede decir, es esta produciéndose en la transmisión. Les decía hace rato que son sonidos similares a una bomba de dirección desgastada, defectuosa, que no sirve, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver, algunos tips más vamos a ver dentro de la transmisión para poder repararla, pero antes que nada no nos vamos a pasar a otro tema. Vamos a desmontar la transmisión, vamos a despiezarla y vamos a ver dónde está la raíz de nuestro problema por el cual el vehículo nos trajeron. Como les digo, este vehículo prende tironeos al momento de manejar el vehículo, tironeos o vibraciones en la transmisión y ese sonido que acabo de mencionarles, que acabo de hacerles escuchar. Si no se notó bien, pues igual, a momento de despiezar seguramente les voy a mostrar cuál es el componente que está generando esta falla y este sonido, o de pronto es una sola pieza, ¿no? ¿Ya? Y pues nada, no te separes, acompáñenme y lo vamos a ver en transmisión juntos, ¿está? Bueno amigos, ya tenemos aquí la transmisión, vamos a empezar a hacer una revisión, un análisis se puede decir para empezar a revisar dónde se está generando nuestra falla. Vamos a comenzar por lo más básico y sencillo, que es este enfriador, lo vamos a quitar. Aquí lleva un filtro del fluido de la transmisión, vamos a ver ello. Recuerden que esta es una transmisión de Mitsubishi Lancer 2015, es una F1CJA. Esta misma transmisión, ¿cómo les puedo explicar? La transmisión puede ser de Nissan, la Reo F10A, F9A, la JF011E. Esas transmisiones que las llevan Dodge, algunos Jeep, Mitsubishi en este caso que estamos haciendo, las Nissan,
¿ya? Si va a haber cambios, va a ser cambios mínimos. Podría hacerse en la relación de marchas, posiblemente, no estoy seguro, pero después, a grandes rasgos, es prácticamente lo mismo el modo de diagnóstico y reparación de esas transmisiones. Es por eso que lo vamos a, quiero puntuar eso y lo vamos a generalizar un poco en ello. ¿Meta? Sin más, empecemos y vamos quitando esto, ¿ok? Bueno, aquí está el enfriador. Cayó un poco de aceite, pero bueno, no pasa naranja. Y este es el filtrillo. Valga decir que esta vez también se pincha internamente, ¿no?, el enfriador, y se mezcla fluido con el refrigerante del motor. Pero no es nuestro caso, solamente quiero avisarles. Y este sería el filtrillo. Ahí siempre es duro, esto es normal. Eso, carajo. Vamos. Está realmente sucio, pero no se ve como si estuviese obstruido. Bueno, hay veces que esto lo sabía sacar, y miércoles que había sabido estar lleno de barro, se puede decir. ¿Ya? Bueno, continuemos. Y rápidamente pasamos al levantar el cuerpo de válvulas y a quitarlo. Ahí está el cuerpo de válvulas, el motor de paso, y algo que quiero hacerles ver es que esta válvula está posiblemente sucia, defectuosa en el habla de la carcasa, lo que lo aloja, porque miren, está con esfuerzo, la tengo que mover. Esta no tiene que estar así. Esta horquilla del bastón, ¿no?, de los cambios. Miren, con esfuerzo lo muevo. Tengan en cuenta ello. Y continuamos despiezando. Quitemos este sello, nos lleva el cuerpo de válvulas, ya, y aquí está el cono, uno de los conos del CVT del conjunto. Podemos ver que está lastimado. Bueno, vamos a despiezarlo y vamos a verlo mejor, ¿no? Bombita de aceite. Continuamos. Ahora, el corazón de estas transmisiones, que es una simple bombita. Ahí se despiezó todo. Seguime, hijo. Sellos un poco secos. Tienen que revisar bien esta superficie, y está canalizado un poquito. No sé si se llega a ver. Está un poco canalizado, o sea, graditas, hendiduras, como graditas pequeñitas. Para mí ese sería el sonido del bzzz que hacía, ¿no? Ya, continuemos. Ahora, la otra clave de esta bomba es esta bendita válvula reguladora. La saquemos, la revisemos. Esta no tiene que estar rayada considerablemente. Ahí se puede llegar a ver, miren de rayada que está. ¿Se puede llegar a ver algo? Yo creo que sí, ¿no?
pues estas tonterías de rayitas que posiblemente está estancándose, trabándose, ya progenera, me parece a veces, esos tironeos en los cambios. Ok, y aquí también está comprometido. Lo que podemos ver es que, miren, es rayadísimo que está canalizado. Aquí no tanto. Ya. Esto sería lo principal, por lo que, más bien por lo que no está atorada. En algunas ocasiones que he desarmado y está totalmente ahí trabada la válvula, ¿no? En este caso por lo menos salió con poco esfuerzo, pero salió. El sonido para mí es esto. Por las canalizaciones tiene que estar liso, obviamente teniendo esas curvaturas que es normal de la pista esta. Estos está todo bien, el rotor. Y para mí es problema de válvula. Ya me pasó en el pasado. Sonó eso chistoso. Bueno, ahora vamos a despiezar el tema del conjunto del CVT, pero antes vamos a desarmar todo aquí, este grupo del forward, el pack del brake, ¿no? Del forward, de la reversa, etcétera. Solamente eso ahí. Y ya, vamos. Quitamos. Bueno, ya lo tenemos desmontado el conjunto del CVT. Aquí no sé si pueden llegar a ver cómo está de lastimado lo que es el cono. Sería el cono primario y este sería el secundario. Este sería el secundario y este es el primario, ¿ok? Bueno, no se olviden de colocar un precinto en la correa para que no se les desarme la correa, y también para ver el sentido de la correa, ¿no? Ok, ahora lo que vamos a hacer es quitar este cono para verificar cómo está este otro. Este es el que hace hacer esas vibraciones cuando estás manejando. Eso es lo que esto te está generando, pero eso te genera a causa de que, por una falta de mantenimiento de transmisión, ya sea en el lubricante, ya. Y como decía hace ratito, pues hablaba de la bomba de aceite. El culpable número 1 sería esta bomba reguladora que está dañada, rayada, media, que se quería atascar a veces, es lo que ha generado esto. Bueno, continuemos. Con una herramientita como esta abrazadera se la pueden hacer. Yo me la hice, esta abrazadera se echa en casa, en taller, y hay que contraerlo, ¿no? Hay que comprimirlo, ¿no? Aquí llevo un resorte, lo comprimimos, ahí queda suelta la correa y desmontamos. Antes vamos a quitar esta horquilla, ya, la que genera los cambios en las relaciones de marcha, y no olviden quitar los pernitos de aquí abajo, los tres que lleva este cono y el otro, de igual manera. Esto presionando hacia abajo, lo quitan y listo, ¿meta? Ahí lo hacen a un ladito. Cuidado con hacer volar el resortito, ¿ok? Ahí con cuidadito. Y listo, bueno. Ahí. Y ahí queda libre. Bueno, fíjense en estas arandelas que tienen suple. No van a estar perdiendo. De igual manera esto lo quitamos. Así. Ok, ahora vamos a examinar con más calma la correa y los conos. Bueno, comentarles que estaba revisándolo, los conos, a ver si está campeón. Las canalizaciones son profundas, no va a dar para una pulidita. En algunas ocasiones se pudo hacer eso, ya que estaba con el material de la banda de la correa. De igual manera este otro cono
Miren, ya. Y la correa, ni que se diga, en ese lado está totalmente defectuosa. Miren, ha sufrido deslizamiento, se lastimó. Aquí está menitos, pero la cuestión es que ya no la tiene esas líneas. A ver, no sé si pueden ver el eslabón, va de esta manera, ¿verdad? Y las líneas tienen que ir así. Líneas pequeñitas que obviamente este ya no se nota, están gastadas. Ya, entonces igual es una correa que no sirve, ¿verdad? Y con esto pues mucho peor, ¿correcto? En este lado, bueno, en síntesis, a ver, vamos a simplificar todo lo que es la explicación, no vamos a volver ni larga ni tediosa. Vamos a empezar por los síntomas. Esa transmisión hacía tironeos al estar conduciendo el vehículo. Se sentían un poquito los cambios, que se sentían en realidad los cambios, o sea, se sentía ese cambio de relación de marchas, cosa que no debería de pasar ya que es una CVT, ya que es una transmisión que es con variación continua, ¿no? En lo que es el funcionamiento, o sea que tendría que ser muy suave, no se debería de sentir, ¿ok? Que también hacía ese sonidillo, pero ya les explico de cuál es. Y entre lo común que sucede es en estas transmisiones. Otro que sucede es la falla de este actuador del sensor del motor de paso. En este caso no nos está molestando nada, no es nuestro problema ahí. Nuestro problema se refería a presión hidráulica y el causante, la kriptonita, vamos a llamar, sería este. Por las rayaduras que tiene, genera este tipo de fallas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que la presión no es constante, no es fluctuante a causa de una simple válvula de presión, ¿ya? En otras ocasiones sale mucho peor, esta está más o menos, pero en lo personal me pasó que es suficiente para que esté fregando un tipo de transmisiones. En también hay casos donde este filtrillo que les decía al principio se termina obstruyendo por la mugre, ¿no? Y a ver, voy a retroceder un poquito. También esto sería causa de una falta de mantenimiento, como les decía hace rato. Esa transmisión no le hicieron cambio de fluido del CVT hace rato. A mí me dijo el cliente que hace 2 días lo hizo el cambio del fluido y ha salido prácticamente mugroso el aceite. Quiere decir que más antes estaría, qué sé yo, alquitrán se puede decir, ¿no? Por un decir. Y bueno, eso serían, y las causantes serían lo que ya les he mencionado. ¿Ya? Bueno amigos, ya hemos terminado de explicar la transmisión. Les voy a hablar de una manera personal. En lo personal, lo que me ha llegado a mi tallercito son estos problemas en las transmisiones CVT. Lo que les recalcaba, y no quiero parecer un disco rayado, pero se lo voy a volver a repetir: el de los tironeos, las vibraciones que se sienten en la transmisión al estar conduciéndola, más obviamente cuando calienta, ¿no? En frío muy pocas veces pasa, cuando calienta se siente mucho más, ¿ya? Entonces, algunas veces igual hacen en frío. Bueno, saliendo de este tema, entonces de ahí que se sienten cuando estás andando en una transmisión CVT, ya que es una transmisión de variación continua, no debería sentir, tendría que ser una suavidad bárbara, ¿no? A lo que está conociendo. Y entre los síntomas es que lo sientes, el cabrón está manejándole y sientes que se producen los cambios, no debería suceder eso. Bueno, en lo que les estoy explicando, en las transmisiones que les estoy haciendo ver, ¿no? En este caso, no debería sentirse. Entonces, personalmente hablando, lo que me ha pasado a mí, lo que yo creo, es esto: de esas fallitas comunes que tenemos en las transmisiones CVT, los causantes principales tendría que ser el causante principal número 1 para que se produzca la fluctuación de presión, el problema de presión del aceite y se termine dañando los conos y las correas, es esta bendita válvula, ¿ya?
que me parece que tengo un video de cómo repararla con otro componente que está mucho más mejor hecho, se puede decir, ¿verdad? En este caso tenemos que reemplazar la bomba entera y aquí está dañada la pista. Bueno, partiendo de que esta transmisión le hacía falta hacer un mantenimiento de fluidos desde este simple filtrillo, que cae me paso que alguna vez se obstruye y me da problemas. La verdad está dañada, la transmisión muy dañada. Dudo mucho que nuestro cliente quiera comprar los componentes así porque le va a salir costoso. Me parece que quizás una de esas cambie la transmisión, pero de no ser así y nos dice que la reparemos por el tema de garantía que damos al reparar las transmisiones estas, dejen en sus comentarios si quieren que hagamos el video y así lo podemos elaborar y hacemos un video de cómo reparar o armar una de estas transmisiones. Es muy sencillo. A esta no termino de hacer el diagnóstico, tengo que desarmar los conos, los sellos, revisar, pero eso se lo hace. Nos vamos a los síntomas por lo que vino y las causas posibles que haya sido, que estoy seguro que ha nacido aquí, en la bendita bomba de aceite, que para mí la criptónica de las transmisiones. ¿Meta? Sin más, agradecerles mucho por la atención. Si les gusta algo, hay mucho más que explicar. La verdad es que me trabo y no termino de explicar todo lo que debería de decir, ¿no? Hay mucho más que decir, pero algunas correcciones que me quieran hacer, dejen en sus comentarios, pero les pediría un favorcito que se suscriban, ya que estamos a punto de pasar los 1000 y la verdad necesito pasar 1200 porque hay algunos videos que subí que me lo restringieron y no me sirve para monetizar el canal, ¿no? Y les agradecería que si es que me siguen y les gusta, pues se puedan suscribir, ¿verdad? Les agradezco y no olviden dejar sus comentarios si quieren que hagan el video. Y si no, pues yo espero que les haya servido la poca información de lo poco o nada que hacemos en mi taller, ¿no? Muchas gracias, amigo. Va a ser hasta la próxima.